Las 6 de la mañana con 31 minutos. Buenos días, gracias por estar con nosotros en este martes 17 de agosto del 2021. Dos pláticas esta mañana. En la primera estará y ya está aquí con nosotros en el estudio Alejandro Zelaya, él es el ministro de Hacienda. Ministro, ¿cómo está usted? Buenos días, muy buenos días también a todos los televidentes que a esta hora de la mañana ya sintonizan frente a frente, pues y con mucho gusto hablaremos sobre temas hacendarios y también sobre la coyuntura del país. Exactamente. Gracias por hacer el tiempo para acompañarnos esta mañana. El estado de las finanzas públicas y la perspectiva de crecimiento económico de El Salvador son solamente dos de los temas que vamos a abordar con el ministro. Naturalmente hay muchos más en los que se tiene que analizar la situación fiscal del país, la situación económica y cómo se va a hacer para enfrentar el pago de deuda que se tiene para los próximos años. En la segunda parte está ya la invitación, aproximadamente a las 7:30 de la mañana, Rodrigo Bustamante, director ejecutivo del programa Supérate. Alcances de este programa, impacto en la vida de los jóvenes y el proceso de nuevo ingreso 2022. El agradecimiento una vez más que nos sintonice tan temprano en la mañana de este martes. Ministro, la pregunta tal vez un poco amplia para comenzar esta plática. ¿Cuál es el momento, la situación fiscal que vive el país? Bueno, Moisés, creo que nosotros o el gobierno del presidente Bukele sí se ha caracterizado por algo, es que normalmente nosotros cuando hay alguna situación complicada nosotros siempre la salimos a decir y cuando estamos bien también pues lo decimos, ¿no? El Salvador, digamos en materia de contención de COVID-19 pues le está yendo muy bien, nuestra economía sigue abierta, es un momento distinto si nos comparamos con los países de Centroamérica, pero tampoco podemos negar que el mundo atraviesa también por una etapa sumamente difícil, no solo Latinoamérica. Para seguir conteniendo el COVID-19 tenemos que seguir apuntalando el gasto público, algo que para todos los ministerios de finanzas siempre es una complicación porque pues normalmente las emergencias pues siempre te exigen un poco más de sacrificio fiscal y evidentemente pues el apalancamiento de esos sacrificios fiscales hay que buscarlos con organismos multilaterales o combatiendo la evasión fiscal, pues que es nuestra tarea día a día. Pero en general El Salvador, si bien es cierto, estamos en el contexto complicado de la economía mundial con problemas de inflación en las economías desarrolladas que evidentemente impactan en El Salvador, nosotros estamos tomando, creo, las medidas necesarias para la contención de esa crisis a través del incremento al salario mínimo. Otras medidas que hemos tomado es la entrega de paquetes alimentarios y también la entrega de subsidios a los pequeños y medianos empresarios con empleados de 1 a 100, que por cierto ayer se habilitó, Moisés, y es bueno que nuestros televidentes lo sepan, aquellos micro, pequeños y medianos empresarios con empleados hasta 100, de 1 a 100 empleados en sus empresas, ya pueden aplicar a el subsidio que está otorgando el Bandesal a través pues del Ministerio de Hacienda, que fue quien fondeó el fideicomiso para el incremento del salario mínimo, pero ya está disponible la plataforma en Bandesal y pueden acceder desde este momento, desde el día de ayer, ya a su subsidio. Este dinero que se ha utilizado para Fireempresa, para auxiliar a las empresas para el subsidio con el 20% del salario mínimo, ¿se ha obtenido de ahorros del presupuesto, se ha obtenido de fondos o ha sido a través de un crédito? Son fondos propios, Moisés, son fondos propios del Fondo General de la Nación. Hay que recordar que el año pasado, a través del Fondo General de la Nación, nosotros fondeamos varias iniciativas del presidente, dentro de ellas la reactivación económica, ¿no?, del fideicomiso Fireempresa. Entonces se fondeó a través de la colocación de títulos de corto plazo en el mercado nacional, que de hecho estamos en este momento ya en esa etapa de pues sustitución de esos mismos títulos. Y el año pasado hicimos una erogación y lo interesante de esto, Moisés, es que nosotros, si bien es cierto, hemos fondeado todas estas iniciativas con fondos propios, nosotros no podemos obviar el apoyo que hemos tenido de los organismos multilaterales, entiéndase, Banco Mundial, BID, el mismo Fondo Monetario Internacional a través del RFI, nos otorgaron otros 389 millones de dólares para la contención de la emergencia por COVID-19. Entonces, toda esa parte que los mecanismos o los organismos multilaterales te apuntalan a través de sus operaciones, de alguna u otra forma te generan un espacio fiscal para que tú puedas realizar otras inversiones. Es decir, si bien es cierto, lo hemos fondeado desde la caja del Estado, desde los ingresos propios del Estado, lo que hay que reconocer también es el apoyo que hemos recibido de los organismos multilaterales. Seguimos teniendo la confianza del BESI,
del Banco Centroamericano de Integración Económica, que ha sido un apoyo fundamental durante esta crisis, del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, del Banco Mundial, que también nos está ayudando, sobre todo ahora con operaciones para la primera infancia, más todas aquellas operaciones que pusieron a disposición durante la emergencia por COVID-19 y que de hecho nos acaban también de aprobar 50 millones que están siendo utilizados para el manejo de la pandemia. Entonces los organismos multilaterales siguen apoyando a El Salvador, mantienen la confianza internacional y también eso refleja pues los buenos resultados que hemos ido teniendo, porque si tus resultados no fueran a la par de las operaciones, pues pocas entidades podrán o pocos países podrán seguir teniendo la confianza de los organismos multilaterales si no estás mostrando los resultados. En el caso de El Salvador hemos sido reconocidos incluso por la misma OMS. ¿Qué le respondería, ministro? Porque hay algunos señalamientos que indican que los bonos de El Salvador cada día están cayendo más por algunas decisiones, más que todo políticas que se están tomando, y que señalan que podrían calificarse ya dentro de bonos basura. Al menos ese ha sido el señalamiento de algunas, no sé si calificadoras de riesgo, pero sí entes internacionales. No, de hecho ninguna calificadora de riesgo ha calificado a El Salvador como bonos basura, en ningún momento. Ahora, yo quisiera explicar un poco sobre eso, Moisés. El Salvador trabaja con 3 calificadoras de riesgo: Standard & Poor's, Fitch Ratings y Moody's. Nosotros tenemos 2 categorías que se han mantenido a pesar de la crisis, la categoría de Standard & Poor's y la categoría de Fitch Ratings. Incluso Fitch Ratings había cambiado su perspectiva de crecimiento para El Salvador para este año a inicios del primer trimestre de este año. Entonces, de verdad, nosotros tenemos 2 calificaciones que dicen que nosotros mantenemos nuestra categoría de riesgo a pesar de que perdimos 760 millones en ingresos fiscales del año pasado. ¿Por qué? Porque nuestras empresas estaban cerradas y no podían seguir operando porque el virus se propagaba en la medida que la gente caminaba o la gente se movía por la ciudad. Entonces teníamos que decretar cuarentenas. Muchos países se les fue degradando sistemáticamente todas las calificadoras de riesgo. Nosotros estamos en un momento en el que se ha especulado mucho sobre algunos riesgos que El Salvador atraviesa, pero incluso yo se los decía a la gente de las calificadoras, nosotros, a pesar de haber perdido 760 millones, hemos cumplido con todos nuestros compromisos internacionales. A pesar de haberse duplicado o casi triplicado el gasto en salud durante esta emergencia por COVID-19, mantenemos siempre proveyendo todos los servicios que hemos dado a todos nuestros compatriotas. Mantenemos nuestros servicios de seguridad pública a través del Plan Control Territorial que tan buenos resultados nos ha dado. Seguimos renovando escuelas, vamos a seguir renovando. Acabamos también de aprobar la operación de Mi Nueva Escuela, que va a renovar más de 200 escuelas en el país, más los otros fondos que vamos a utilizar para la política de primera infancia. Seguimos entregando computadoras, una computadora a cada uno de los estudiantes del sistema público de El Salvador. Seguimos renovando la red vial a través de inversiones en infraestructura. Nada menos el día domingo el ministro de Obras Públicas anunciaba 7 nuevos pasos a desnivel a construirse en el área periférica del Gran San Salvador, y que para desahogar el tráfico y ayudar al traslado de mercancías y que se reduzcan los costos. Entonces hemos seguido, Moisés, a pesar de los embates de la crisis, hemos seguido proveyendo y hemos seguido invirtiendo en obras que nunca se invirtió en el pasado. Y a la par de esto, o paralelamente a esto, seguimos combatiendo la evasión fiscal, seguimos innovando con temas de factura electrónica, seguimos poniendo en marcha el programa de reducción de la brecha digital en el sistema público educativo. Se sigue implementando, que no es solo la entrega de computadoras como tal, sino es la conectividad de los centros escolares y la renovación de las infraestructuras tecnológicas de estos mismos centros escolares. Entonces, a Guatemala, a casi a todos los países, bueno, Guatemala, Brasil, México, han sufrido reducciones en sus perspectivas o en sus categorías crediticias, de riesgo crediticias. Entonces, la misma Alicia Bárcenas, de la CEPAL, anunciaba que incluso se debería pensar en otra lógica
de las agencias calificadoras de riesgo, porque ella misma decía, las agencias calificadoras pareciera que no están entendiendo el contexto de la crisis. Nosotros entendemos, una cosa es el mercado internacional de valores, hay que asegurar el pago a los inversionistas, evidentemente hay que asegurarlo, pero otra cosa es también entender el contexto en el que están los países. Y eso creo que nos ha tomado a todos, o la crisis de COVID-19 ha trastocado todas las planificaciones que nosotros teníamos. Nosotros, hoy por hoy, quisiéramos volver ya a la regla fiscal, por ejemplo, a la ley de responsabilidad fiscal. Pero si yo entro a la ley de responsabilidad fiscal nuevamente, a medirme por parámetros meramente fiscales, con indicadores de ahorro en el balance primario o de déficit fiscal final, sería un golpe. Lo que pasa es que tengo que seguir comprando vacunas. Entonces yo tendría que amarrarme a tener cierto nivel de gasto, y si las vacunas, por ejemplo, ahora mismo se está hablando que probablemente sea necesario un tercer refuerzo en muchos países, entonces el mercado de vacunas o la adquisición de vacunas ha sido sumamente complicada, Moisés, en el contexto de la crisis. Entonces volver a algunos parámetros o pensar que estamos en una situación normal donde las economías o donde las finanzas públicas de los países pueden tratarse, pueden planificarse como se planifican en condiciones normales, creo que es no entender también el contexto en el que está el mundo. Usted, ministro, me dice, hay 3 calificadoras, Standard, sí, Fitch y Moody's. Sí. Moody's sí no bajó. Moody's hizo un cambio en su categoría de riesgo, que es una de las facultades que tienen todas las agencias calificadoras de riesgo. Yo comparto digamos, soy muy crítico tanto de mi trabajo como también de otras instituciones, pero también muy respetuoso también en sus actuaciones como tal. A lo que quiero llegar es, 2 nos mantienen, una tercera, en este caso Moody's nos bajó. La categoría que nos han dado las otras, Standard y Fitch, ¿la tendencia es a mantenerse o es a la baja? Se va a mantener. De hecho, acabamos de anunciar el día de ayer, Moisés, el presidente del Banco Central de Reserva acaba de anunciar un crecimiento del 9%. Se ha incrementado la inscripción de nuevas empresas. Esto es interesante, Moisés. Se ha incrementado la inscripción de nuevas empresas, se ha incrementado en un 62% respecto del año 2020. Cualquiera puede decir, bueno, es un año de crisis, comparémonos con 2019, hemos incrementado un 38% respecto del año 2019. La recaudación fiscal en impuestos sobre la renta fue mayor en un 32% que el año pasado y mayor en cerca de un 12% que el año 2019. Entonces, todos nuestros indicadores, las exportaciones han incrementado más de un 48% en el primer semestre del año, así lo indicaba el Banco Central de Reserva en su conferencia pasada, no la del día de ayer, sino en la conferencia anterior a la del día de ayer, indicaba que durante el primer semestre la economía salvadoreña incrementó las exportaciones en cerca de un 49%, algo histórico. El mes de marzo era el mes con más exportaciones en toda la historia de El Salvador, y julio acaba de sustituir al mes de marzo como el mes con más exportaciones en la historia de El Salvador, y tenemos en ese mismo mes la mayor inscripción de nuevas empresas en el país. Eso te indica, Moisés, no solo a nivel de los indicadores de crecimiento macro, ¿no? Estos son indicadores más, digamos, más del día a día o de la actividad real de la economía, que te están diciendo que vamos mejorando, que vamos no solo recuperándonos de las crisis. Al 30 de junio ya habíamos recuperado la totalidad de los cerca de 60,000 o 65,000 empleos que perdimos durante la crisis por COVID-19, ya se habían recuperado al 30 de junio. Entonces, y ahora mismo estamos superando nuestras propias expectativas en cuanto a crecimiento. Te lo digo, yo pensé que en algún momento la recaudación tributaria se podía ver afectada porque no estaba operando el sistema normalmente. Normalmente no, y todavía no sabes, o sea, no sabías cómo te iba a llegar la crisis, si tenías que cerrar, si podías seguir abierto, si los países a tu alrededor iban a estar en otro contexto. De verdad, nosotros en el caso de Guatemala, nosotros lamentamos mucho la situación en la que se encuentra el hermano país, pero también estamos vigilantes porque tenemos que proteger a nuestra población, ¿no? Hoy por hoy el sistema de salud guatemalteco está colapsado, su ritmo de vacunación todavía es sumamente lento. En El Salvador, gracias a Dios, tenemos esa bondad. Nosotros no nos alegramos
no nos alegramos del mal del vecino, pero a los países centroamericanos en los últimos días, pues Costa Rica, Honduras, no se diga, Guatemala, han sido países que la han estado pasando en una situación bastante penosa o bastante mala o compleja, como tú le quieras llamar, pero en El Salvador seguimos abiertos por completo, Moisés. Entonces creemos que hay que mantener ese ritmo, hay que seguir tratando de crecer, hay que seguir apuntalando la economía. Buena parte de los resultados que nosotros estamos teniendo en este momento es por las decisiones que tomó el presidente en el último trimestre del año pasado, cuando fuimos a fondear Firempresa para que todas las empresas volvieran a operar, que pudieran optar al subsidio para pago de medias planillas y también pudieran optar a financiamiento a muy bajo costo para poder reactivarse o para poder tener capital neto de trabajo y poder volver a operar. Esos son los resultados, así que con el nivel de crecimiento que hemos anunciado, con el nivel de recaudación tributaria que estamos teniendo, con el nivel de actividad comercial que nos lo indica las empresas o las nuevas empresas inscritas en el registro, en el Centro Nacional de Registros, eso nos dice que vamos por buen camino y que la perspectiva de El Salvador es positiva en cuanto al crecimiento y desarrollo económico. Así que esperamos que las agencias, cuando les toque hacer su evaluación, pues tengan la misma perspectiva. Ahora, ellos son un ente independiente y valoran muchísimas situaciones, muchos contextos mundiales, porque no solo, hay que recordar que El Salvador no solo se puede calificar por cómo está su economía en sí, sino por cómo está el contexto mundial. ¿Por qué? Porque durante la crisis del COVID se han cerrado incluso muchas fuentes de financiamiento para los países que teníamos anteriormente y a la vez se está, pues, o se ha contemplado la caída de los ingresos tributarios en los meses más difíciles, así que pues es un escenario todavía bastante incierto, Moisés, pero como tomadores de decisiones y como responsables nos toca pues dar lo mejor que nosotros podemos de nuestro trabajo y estar siempre frente a las situaciones que nos toque sortear y darle la cara al pueblo salvadoreño y decirle, aquí está el gobierno de la República, esto es lo que estamos haciendo, estamos poniendo a disposición esto. Cuando vino la crisis por la inflación, por ejemplo, nosotros tomamos una decisión rápida junto al presidente Bukele como equipo de gobierno y fuimos a implementar el incremento del salario mínimo, la entrega de paquetes alimentarios y también el apuntalamiento financiero para las empresas de 1 hasta 100 empleados. Entonces, ese tipo de cosas son las que nosotros debemos hacer en contexto de crisis. ¿Son situaciones que nosotros quisiéramos tomar? No quisiéramos. Nosotros no quisiéramos que hubiera efectos inflacionarios por las economías desarrolladas en El Salvador. Pero responsablemente estamos yendo a fondear y darle a las empresas cerca de 100 millones para que por lo menos durante un año, durante pasa la crisis, ellos ya puedan estabilizarse. Entonces ya cuando ellos lleguen a la vuelta de un año, ya tengan la capacidad y los efectos de la crisis por inflación provocada por las economías desarrolladas sea mucho menor y ellos ya puedan estar estables en sus empresas. Hay algunos, desde ayer hay varias preguntas que le formulaban los amigos televidentes. Estoy tratando de encontrar un gráfico, no lo he podido hallar en este momento, pero se señala que la economía salvadoreña crecía aproximadamente en promedio entre 2.5 y 3. Así vino creciendo hasta el 2019. Tal cual. En el 2020 la pandemia llevó a todas las economías a no crecer, sino más bien a decrecer. Sí. Y hay niveles de proyección del Banco Central de Reserva que indicaban que ese decrecimiento sería, que todavía está en análisis y revisión, tengo entendido, si no de 8.5 puntos porcentuales. La economía habría caído el año pasado 8.5, digamos 8, y este año crecería 9. ¿Sí? Lo que se está logrando, dicen muchos, es el rebote lógico de cualquier economía, aunque no se niega de que sí hay crecimiento en la economía salvadoreña. ¿Qué le responde? Bueno, que vean los casos de los demás países centroamericanos, países como Costa Rica, que normalmente siempre crecían a un ritmo mucho mayor que nosotros. Guatemala, que es una economía de 17 millones de personas, muchísimo más grande que la nuestra. Panamá, con un mercado financiero sumamente desarrollado. Panamá es el único que va a crecer por encima de nosotros, que en teoría va a crecer un 12%. Las demás economías siguen estancadas en la crisis. ¿Qué es lo que nos ha hecho? ¿Costa Rica va a crecer menos? Costa Rica va a crecer mucho menos que nosotros. Costa Rica va a crecer menos que nosotros.
De hecho, no tengo el gráfico acá, Moisés, no porque me gustaría mostrarlo, pero Costa Rica, si no mal recuerdo, va a crecer creo que entre un 6 y un 7%. Panamá, si recuerdo, que va a crecer al 12. Un 12%, que es el único que va a crecer un 12%, porque ellos también anunciaron algunas inversiones hace poco, pero el ritmo de crecimiento de El Salvador, la verdad, Moisés, es sumamente sorprendente. Las demás economías no se están recuperando. ¿Y qué es lo que ha hecho que nosotros estemos aún en un escalón más alto? Algo que no nos genera un privilegio como tal, ni queremos parecer que somos más que los demás países hermanos de Centroamérica, pero que definitivamente nos pone en otro contexto económico. Nosotros tenemos un sólido proceso de vacunación. Más del 30% de la población ya ha recibido sus 2 dosis. Hay un buen porcentaje que ya ha recibido la primera dosis. Estamos vacunando los menores entre 18 y 12 años. Creo que somos el único país, sí, espero no equivocarme, pero creo que somos el único país de Centroamérica que estamos vacunando. Ni Panamá, ni Costa Rica, ni Guatemala. Ni República Dominicana, digo estos 4 países porque son economías más grandes que la nuestra. Honduras es un poco más pequeño, una economía de cerca de 5 millones o 6 millones. En el caso de Nicaragua, pues es un poco complicado obtener información oficial acerca de las tendencias económicas, pero tenemos un sólido proceso de vacunación. Y yo lo venía diciendo casi que desde el año pasado. El proceso de vacunación generará una ventaja competitiva a aquellos países que lo sepan implementar. Y además de eso, la vacunación, Moisés, se ha convertido en la principal política económica que están implementando los países hoy por hoy. ¿Por qué la principal política económica? Cualquiera diría, si eso es del campo de salud. Si tu economía no está vacunada, si tu gente no está vacunada, no puedes tener certificado de viaje seguro COVID, por ejemplo. Eso nos permitió a nosotros ser los organizadores del Mundial de Surf que recibimos en los últimos días de mayo. Entonces, tener un certificado COVID. Además de eso, no podés tener tu economía abierta si no tenés un proceso de vacunación bastante fuerte. Nosotros lo tenemos, gracias a Dios. Guatemala tiene un estado de calamidad nacional desde el pasado fin de semana. En este mismo momento. Incluso, esa es la diferencia, Moisés. Mientras Guatemala está cerrando intermitentemente, en estos momentos cierra por las noches, cierra a veces en el día, hay zonas que están un poco más complicadas. Nosotros estamos completamente abiertos. Entonces, ¿a dónde probablemente vayas a hacer turismo? En el caso de ser un extranjero. El Salvador. ¿Dónde vas a ir a buscar a poner una nueva empresa? El Salvador. Entonces, ¿por qué? Porque está completamente abierto. Entonces, además de eso, el resultado del crecimiento económico va a ser apuntalado también por nuestro plan de infraestructura. ¿Este resultado económico de 9 puntos porcentuales será sostenible en el tiempo, señor? No creo que nosotros sigamos creciendo a 9 puntos porcentuales año con año. De los países, o de los pocos países que se ha visto en la historia que crecen a ese ritmo ha sido China, por ejemplo, pero es una economía de más de 1.000 millones de personas, ¿verdad? Y además es una economía con un estado centralizado, distinto a El Salvador, que pues tenemos libre mercado. En el caso chino es un capitalismo de Estado, como ellos se autodenominan. Panamá durante los 90, a través de la liberalización de su economía, que crecía a ritmos de entre 6 y 10%, pero eso pues también le valió entrar a las listas negras de la OCDE y otras entidades que verifican la transparencia y la no imposición de regímenes fiscales como paraísos fiscales, ¿no? Entonces eso le valió a Panamá entrar a esa isla, pero crecieron mucho, a esa lista, pero crecieron mucho durante los 90. Entonces nosotros creemos que podemos superar el ritmo de crecimiento que nunca avanzó del 2.5, sí, por ejemplo, en El Salvador. Sí creemos que lo podemos superar en los años venideros, pero pues eso necesitará el acompañamiento incluso del mismo sector privado. No es algo que nosotros podamos decidir plenamente desde el gobierno. Claro, apuntalamos nuestra economía a través del gasto público con inversiones inteligentes en infraestructura, en seguridad, que son importantes para el desarrollo y el crecimiento económico, pero esto es un acompañamiento de toda la sociedad para que nuestra economía crezca. Tengo que ir a la primera pausa, ministro, pero las remesas también siguen mostrando buenos números, ¿verdad? Las remesas siguen creciendo de manera muy optimista, Moisés. Esto en buena medida a los planes también de
reactivación fiscal o de los planes de incentivo fiscal que se están implementando en Estados Unidos, que es la economía que más influencia a los datos del Salvador o a la parte de las estadísticas salvadoreñas. Así que esperamos que se mantenga ese ritmo. Nos genera también un nivel de consumo que se ve reflejado también en la recaudación, porque con el dinero que nuestros compatriotas mandan a sus familiares, ellos pues pueden comprar algunos productos o insumos en los comercios salvadoreños, y eso al final también nos genera un IVA que está reflejado en la recaudación de impuestos. Habrá escuchado, ministro, y de seguro más de alguna persona le habrá preguntado de que el momento fiscal del país es difícil y que se van a tener que cumplir con muchos compromisos de deuda que se tiene y que El Salvador no va a tener la capacidad, y lo que se escucha en cualquier reunión en este momento a la que usted vaya es el gobierno, el Estado van a tomar los fondos de pensiones. ¿Hay algún movimiento en este sentido? Bueno, Moisés, cada quien puede especular como quiera, pero ¿Tenemos capacidad de pago? Cuando alguien especula, creo que es importante que le diga a la población, yo lo creo, o yo digo, porque ellos no son, estas voces que siempre salen con estas distorsiones, no son parte del Ministerio de Hacienda. Entonces no entiendo de dónde sacan esas ideas. Nosotros no vamos a tomar fondos de los trabajadores salvadoreños. No vamos a tomar, así de categórico, como dice, no vamos a tomar fondos de los trabajadores salvadoreños por una simple razón. Los fondos de pensiones le pertenecen a los trabajadores salvadoreños, así que es a ellos a quien se les otorgará. Claro, habla una reforma integral al sistema de pensiones. El presidente Bukele lo ha anunciado desde su campaña presidencial. Incluso en la UES, yo recuerdo en un evento que el presidente tenía, yo lo acompañaba ese día en la Universidad de El Salvador, cuando él hizo el anuncio de la reforma de pensiones, y dijo, El Salvador necesita una reforma integral de pensiones que tenga como pilares, primero, al trabajador, porque es a quien se le debe los fondos de ahorros de pensiones. Segundo, al Estado salvadoreño, darle sostenibilidad también, que el Estado salvadoreño pueda realmente pagar esas pensiones, y creemos que sí se puede. Tercero, los administradores de fondos de pensiones, y cuando hablamos de los administradores de fondos de pensiones hablamos de entes públicos y privados, hablamos del INPET, hablamos del IS, que también administra fondos de pensiones, y también de los privados. Entonces, nosotros estamos preparando esa reforma. Cuando ya se tenga lista, se va a presentar a los actores competentes, será la Asamblea Legislativa quien conforme una comisión, tendrá que escuchar, atendiendo el principio de discusión parlamentaria, tendrá que escuchar a todos los actores que están involucrados, incluido, yo siempre lo he dicho, desde las posiciones más radicales hasta las posiciones más liberales o progresistas, como tú los quieras ver, pero tendrás que escuchar a movimientos como el movimiento No Más AFP. Tendrás que escuchar a los actuales actores privados también para ver qué es lo que opinan. Entonces, y de eso tendrá los insumos necesarios para generar una reforma integral que, como dije, atienda a estos tres principios. El cotizante en primer lugar, el Estado salvadoreño en segundo, y un lejano y tercer lugar a los administradores de fondos de pensiones. Cuando usted me dice no se van a tomar los fondos, el dinero de los salvadoreños, ¿eso implica no nacionalizar? Estamos hablando, estamos revisando, como te dije, estamos hablando, incluso te dije, tenemos que escuchar a gente como el del movimiento No Más AFP, No Más AFP, pero nosotros no estamos en este momento preparando una reforma para nacionalizar pensiones, no. Estamos haciendo una reforma para darle sostenibilidad y tener pensiones dignas y justas, porque lo que es innegable, o lo que es innegable, Moisés, que no se puede vivir con lo que se tiene hoy ahora. Por hoy no la pensión no alcanza para vivir, correcto. Incluso con el incremento que hicimos a la pensión mínima. Yo veo a economistas como Julio Evalén Martínez que sigue repitiendo que la pensión mínima de El Salvador es de 207, y no, la pensión mínima se incrementó el año pasado, si tú lo recuerdas, y se hizo llegar alrededor de 300, que esa fue nosotros lo apuntalamos con un gasto de alrededor de 125 millones que se concretaron al final en la aprobación del presupuesto general de la Nación en los últimos días del año pasado. Entonces nosotros hemos hecho incremento a las pensiones mínimas, y pues se ha constatado que a cada uno de los cotizantes se les otorga ese incremento. Entonces, pero aún así, Moisés, aún así no se puede vivir con la pensión que actualmente se tiene. Entonces tenemos que ir a hacer una reforma integral. Como te digo, nosotros como gobierno
cada vez que hay una situación que hay que darle solución, nosotros no lo ocultamos, nosotros salimos a decirlo. Y salimos a decir, probablemente nuestra solución vaya por este y este rumbo. Entonces creo que la población hoy por hoy tiene un gobierno en el que puede confiar, que sabe que no vamos a afectar a la población, es a quien nos debemos, es quien eligió al presidente y es para quienes gobierna el presidente. ¿El nivel de deuda del país, ministro? Nosotros cerramos el año pasado con un nivel de 87.6 de deuda. Este año, el primer trimestre, cerramos con 82.6 respecto al PIB. Y tú te preguntarás cómo es que cerramos con un porcentaje mayor el año pasado y ahora nuestro porcentaje es menor en el primer trimestre del año. Pues simplemente nuestro PIB está creciendo, Moisés. Entonces, y creo que en años anteriores el problema de los gobiernos es que, o de algunos gobernantes, no de los gobiernos en sí, de algunos gobernantes, es que no entienden que para que tu Producto Interno Bruto crezca, para reducir tu nivel de deuda, tú tenés que invertir inteligentemente. No podés hacer crecer una economía sin sacar recursos. Es imposible. Si tú querés resultados distintos, tenés que inyectar recursos a la economía de manera inteligente. Evidentemente, la misma CEPAL, el Fondo Monetario Internacional han sugerido a los países que para salir de la crisis de COVID-19 tiene que inyectar recursos preferentemente en infraestructura que esté relacionada a educación, salud, que son los dos grandes rubros en los que los organismos internacionales están diciendo es necesario que inviertan e inviertan por favor en infraestructura, que son o también reducción de las brechas digitales. Eso les va a generar ventajas competitivas como país en el futuro y además van a poder reactivar y generar empleo en el cortísimo plazo. Eso es lo que El Salvador está haciendo en este momento. Y además de eso, Moisés, en El Salvador tenemos un problema muy particular que es la seguridad. Entonces nuestras tres grandes áreas de inversión en el presupuesto general del 2021 han sido educación en primer lugar, salud en segundo y seguridad en tercero. Entonces eso acumula más del 43% del presupuesto general de la nación. Por primera vez El Salvador tiene una inversión en educación del 5% respecto a su PIB. Entonces estamos haciendo las inversiones de manera inteligente. Entonces, ¿cómo nos ha ayudado esto? Nuestro Producto Interno Bruto ha empezado a crecer por la generación de empleo, que significa el invertir en infraestructura y seguir renovando nuestras escuelas y nuestro sistema hospitalario, y así queremos continuar. Por eso anunciamos también 7 nuevos pasos a desnivel que no solo ayudarán en temas de infraestructura vial, Moisés, sino que nos van a ayudar a generar empleo ya, con inversiones de empresas constructoras que van a venir ya a invertir ahí. Y luego habrán otros beneficios, por ejemplo, que generarán las obras viales como las que genera el bypass Camino a Sur City, que en un mes las ventas habían incrementado casi un 50% para los comercios locales. Entonces nosotros vamos a tener también esos beneficios después de que hayamos terminado las construcciones. Solo para dejar cerrado esto e ir a la primera pausa comercial. Entonces, terminamos el año pasado con un nivel de deuda, me decía usted, de 82. 87.6 y este año lo empezamos a reducir a 82.6 en el primer trimestre. Esperamos que al final del año, pues, ese índice de deuda se mantenga mucho más bajo y poder seguir reduciendo. El único gobierno, Moisés, que se ha comprometido con la sanidad de las finanzas públicas en El Salvador ha sido el del presidente Bukele. ¿Cuánto ha crecido el PIB? Nuestro PIB más o menos creció en un cercano a un 3% durante el primer trimestre de este año. Entonces eso hizo pues que nuestras proyecciones fueran más allá de lo que habíamos pretendido que a esa fecha pues hubiera crecido el PIB. Lo otro es que hemos hecho una programación de los desembolsos de la deuda que sea adecuado y de acuerdo a cómo van avanzando algunas obras de infraestructura también. Entonces estamos haciendo una planificación adecuada porque tenés que recordar, Moisés, y también todos nuestros televidentes deben recordar que la deuda externa no se contabiliza de acuerdo a los créditos que tú vas aprobando. Se va contabilizando de acuerdo en la medida en que se van desembolsando los créditos. Entonces, a mí me sorprendía que dice algunos, miren, están aprobando más deuda, se están endeudando el país.
Y yo digo, operaciones con 25 años plazo, 5 años de gracia, tasa de interés del 1.5%, por ejemplo, para mi nueva escuela. No alcanza ni la tasa de inflación general. Ellos no van a recuperar ni la inflación. Entonces nosotros solo tendríamos que pagar el muy capital. Y además de eso, Moisés, son proyectos que se van a desarrollar en los próximos de 3 a 5 años. Hay una variedad, hay varios plazos para diferentes proyectos, pero que se desarrollarán en procesos que van de 3 a 5 años. No es que no lo vamos a gastar ya. O sea, lo vamos a ir invirtiendo entre 3 y 5 años como mínimo en la vida del proyecto, y después ya cuando nos han dado 5 años de gracia. ¿Para qué? Para que los efectos o las inversiones que nosotros hagamos en los primeros años, en el año 5, ya tengan algún resultado. Y empecemos a rentabilizar y podamos empezar a pagar esas operaciones, que evidentemente tenemos que devolver el dinero que los amigos multilaterales nos ayudan, pero estas, por ejemplo, las inversiones en primera infancia, el Banco Mundial las señaló en 1948, y desde 1948 el Banco Mundial lo seguía repitiendo y nunca lo hicieron, nunca se hizo. Entonces ahora nosotros logramos captar la operación, le pusimos un componente bastante importante de infraestructura para que nos ayude en la crisis, y además de eso le vamos a dejar la infraestructura para toda la vida, y vamos a invertir realmente en los ciudadanos salvadoreños en su primera infancia, algo que nunca se ha hecho y que va a tener no solo los resultados educativos, sino también los resultados en salud, porque vamos a tener que gastar menos, porque nuestros ciudadanos se van a enfermar menos ahora si tú inviertes, haces un tamizaje, por ejemplo, neonatal, y puedes detectar enfermedades como hipotiroidismo y otros padecimientos congénitos. Te lo digo, mi hijo es hipotiroídico y gracias a Dios lo pude detectar a tiempo. Entonces, ¿y los demás niños salvadoreños no merecen detectar a tiempo un padecimiento de este tipo y que se pueda prevenir alguna enfermedad que pueda provocar que no lleguen a una vida laboral adecuada, o una vida laboral o una vida estudiantil plena, por ejemplo? Entonces, claro que se lo merecen. Entonces debemos invertir en nuestros ciudadanos para que durante su primera infancia se preparen lo necesario, y cuando lleguen a ser adultos, sean adultos plenos que puedan contribuir a la sociedad a través de su profesión, a través del pago de sus propios impuestos. Entonces lo vamos a rentabilizar muchísimo, Moisés. Y El Salvador, primero Dios, en los próximos 10 años estaremos viendo los resultados de la inversión que nosotros estamos realizando en materia de educación y salud durante la primera infancia. Muy bien, tengo muchas más preguntas de los amigos televidentes y algunas interrogantes más, pero tenemos que hacer nuestra primera pausa comercial. Volvemos en aproximadamente 2 minutos. Deuda y la situación fiscal del país. Hay otros temas, ministro, que se quedan en el tintero, pero para el caso, ¿negociaciones con el Fondo Monetario Internacional continúan para tener la disponibilidad de esos fondos cuando se necesiten? Sí, nosotros continuamos con nuestras conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. El portavoz del Fondo Monetario, Jerry Rice, lo ha dicho en reiteradas ocasiones. Estamos poniéndonos de acuerdo. Son acuerdos complejos, Moisés, acuerdos que tienen un impacto en la vida de la sociedad salvadoreña, pues que debemos ser cuidadosos. No estamos decidiendo sobre nuestras propias vidas como tal, sino estamos decidiendo sobre la población, y por eso hay que tomar las mejores decisiones. Nosotros hemos sido transparentes, salí a anunciar a inicios de marzo que empezábamos esas conversaciones, pero pues también lo mismo ha pasado con los acuerdos en otros países, pues son procesos largos de negociación. Incluso Costa Rica no ha terminado de configurar el acuerdo, porque hay que pasar por el Congreso, hay que meter otras medidas, hay que seguir, hay que hacer revisiones periódicas. Entonces, si bien el acuerdo se firma en un momento, luego hay que darle seguimiento y darle cumplimiento a todos los compromisos que has asumido. Así que continuamos esas conversaciones, estamos en buen camino, creemos que en los próximos días se pueden realizar anuncios, pero evidentemente no depende solo de mí, sino que depende también del Fondo Monetario Internacional. Así que cuando esté listo, pues haremos los anuncios respectivos. No están en impasse, no se han suspendido. No, ¿sí? Para nada. Nunca nadie ha anunciado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que alguien de la oposición que está adverso al gobierno diga que están en impasse, que se han suspendido, que se cayeron, pues tendrá que decir de dónde saca la información, porque el portavoz
oficial del Fondo Monetario Internacional y el ministro de Hacienda, el presidente del Banco Central de Reserva, que somos el gobernador, en el caso del presidente del Banco Central de Reserva, el gobernador propietario y en mi caso el gobernador suplente del Fondo Monetario Internacional y el portavoz Jerry Rice, ninguno de nosotros tres ha dicho algo de que se ha suspendido. Entonces la información oficial es que las negociaciones continúan, son acuerdos complejos, no se cierran de la noche a la mañana. ¿Es un fondo precautorio? No, es un EFF, es un acuerdo de facilidad extendida en el cual podríamos acceder alrededor de 1.400 millones. Los acuerdos con el fondo, hay acuerdos precautorios, hay acuerdos de stand-by, hay acuerdos IFF, como en el caso en el que vamos a acceder en El Salvador. El acuerdo IFF te genera mejores condiciones en la curva de repago y pues ayuda a suavizar también tu perfil de riesgo crediticio por la curva soberana. Así que eso te permite pues generar un periodo de pago un poquito más largo que en un acuerdo de stand-by, por ejemplo, y eso pues es lo que estamos buscando, algo que nos ayude a suavizar nuestro perfil de riesgo, que ya lo recibimos. Así nosotros ya en 2019, Moisés, tú recuerdas, se hablaba y era un 70% de la deuda respecto del PIB, o sea, eso se contabilizaba. Luego vino la crisis por COVID-19 y nos exigió un incremento del gasto fiscal. No es que nosotros decidimos, no es que nosotros quisiéramos, pero no íbamos a dejar que la gente se nos muriera en las calles. Salimos a construir el Hospital El Salvador, salimos a construir el centro de vacunación, renovamos todo nuestro sistema hospitalario, implementamos hospitales temporales de primer mundo, de primer nivel. En nuestro país tú no has visto imágenes de hospitales temporales mojándose con los enfermos adentro o personas tiradas en el suelo con tanques de oxígeno. Nuestro tratamiento de COVID-19 ha sido un tratamiento de primer mundo, y eso ha sido gracias a que nosotros hicimos un sacrificio en materia de recursos económicos. ¿Se tiene el monto de ese sacrificio, ministro? Fueron alrededor de 704 millones los que nosotros invertimos hasta el momento de organizaciones multilaterales, más 700 más que tomamos del presupuesto ordinario de la nación. Alrededor de 1.400 millones fueron los que nosotros invertimos en todo el sistema de salud. Pruebas PCR, Moisés. Creo que muchos nos hemos olvidado cómo incluso comprar pruebas PCR era sumamente difícil, que en los mercados internacionales incluso te estaban vendiendo pruebas falsas, si tú lo recuerdas. Sí. Nosotros fuimos cautos y fuimos y compramos, bien, gracias a Dios. Tuvimos que comprar medicamentos para atender, tuvimos que comprar oxígeno, tuvimos que construir hospitales. El Hospital El Salvador nos costó alrededor de 75, 80 millones, más toda la inversión en todos los sistemas de refrigeración para las vacunas, nuestro sistema de transporte de vacunas. O sea, tener esto evidentemente nos va a costar recursos. Pero ¿qué es más importante? ¿Los recursos o la vida de los salvadoreños? Si no invertíamos esos recursos, no estuviéramos, tú y yo, Moisés, creo que no estaríamos en esta misma mesa, porque probablemente, tal vez tuviéramos que estar más separados o con mascarillas, no sé, porque la situación fuera más complicada. O estuviéramos hablando de un hospital. O estuviéramos desde un hospital, no sé. Entonces, creo que la situación sería más caótica. Y gracias a Dios tomamos decisiones adecuadas. ¿Que nos costó recursos? Claro que nos va a costar recursos. Si no se puede construir nada, no se puede mover nada si no tenemos recursos invertidos. Y al final los recursos son para eso, no son para guardarlos en una cuenta bancaria y que el Ministerio de Hacienda tenga, digamos, una gran disponibilidad en ahorro, mientras que la gente en la calle sigue sufriendo. Los recursos públicos son para invertirlos en la gente, que es quien los paga. Hay una pregunta que es obligatoria y naturalmente tiene que ver con el momento que se está viviendo y sobre todo las fechas. Estamos a 17 de agosto y tomando en cuenta, estaríamos exactamente a 3 semanas, si no me equivoco y mentalmente no fallo, para un 7 de septiembre que se ha marcado como la fecha de inicio de la ley Bitcoin. ¿Se mantiene esta intención de llevar esta moneda digital a curso legal en el país? Claro que sí, Moisés. Si es que es nuestra propuesta de atracción de inversiones. No hay un reglamento, dicen la oposición. Se va a publicar dentro de poco. Pues la oposición nunca se va a quedar bien. Pues, ¿estará a tiempo el sistema económico como para poder operar con un reglamento que todavía no conoce? Va a estar a tiempo, Moisés, que nosotros no estamos expulsando de nuestro sistema económico, no estamos expulsando al dólar.
El dólar sigue siendo la principal moneda de referencia en El Salvador y va a ser la moneda en la que las empresas, el gobierno y todos vamos a mantener nuestra contabilidad y en la cual la mayoría se van a realizar los pagos. Yo escuchaba a algunos que decían, se van a pagar los salarios en Bitcoin. No, los salarios se van a pagar en dólares estadounidenses. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay un fenómeno de economía digital. China, por ejemplo, está emitiendo su criptoyuan o está preparándose para emitir su criptoyuan. La Fed y los organismos de Estados Unidos están diciendo que están evaluando la emisión de un criptodólar. En el caso de El Salvador no tenemos la capacidad de emisión de moneda. Entonces nos hemos pegado en moneda fiat, nos hemos pegado al dólar americano. Y en criptomoneda nos hemos pegado al Bitcoin, que es una moneda que básicamente también tiene fortalezas. Ahora, es una apuesta para la atracción de inversiones. Nosotros no estamos sustituyendo al dólar americano como nuestra moneda de referencia. Así que, claro, aquellas personas que tengan cripto ahora van a tener la facilidad de hacer una conversión en dólares. Y tú vas a poder recibir dólares siempre, Moisés, siempre. Como te dije, creo que en una entrevista anterior yo te decía, en tu caso vas a tener una wallet con 2 botones y yo voy a tener otra wallet con 2 botones para pagarte. Una que dice pagar en dólares o en Bitcoin y yo le aprieto a pagar en Bitcoin, imagínate, y aprieto pagar en Bitcoin. Pero cuando tú lo recibas en tu wallet vas a decidir recibir Bitcoin o dólares. Y si tú quieres, vas a recibir siempre dólares. No importa que alguien te pague en Bitcoin. ¿Por qué? Porque la aplicación y la caja de convertibilidad te asegurará que tú puedas recibir dólares en tiempo real. Esa caja de convertibilidad la va a tener ustedes, el la Ministerio de va a Hacienda. tener el Banco de Desarrollo de El Salvador, como lo anunció el presidente, un fideicomiso de 150 millones, sí lo va a fondear el Ministerio de Hacienda con recursos del Fondo General de la Nación, así como pagamos las comisiones que hay que pagar a la Fed o a cualquier organismo en Estados Unidos que se encarga de la emisión de moneda, así como pagamos el valor de la impresión de cada dólar, porque eso tiene un costo, cada dólar tiene un costo que lo paga el Banco Central de Reserva. El Banco Central de Reserva también paga algunos fees por mantener reservas, por mantener operaciones, por tener sus propios reservas, tiene que comprar euros de vez en cuando para tener una combinación de monedas en reserva. Entonces, todo ese tipo de operaciones tienen un costo y ya lo asume el Estado salvadoreño. Entonces, la emisión o la puesta en marcha de esta nueva moneda, también tendremos que asumir los costos como Estado. Esa caja de convertibilidad, ¿le podemos llamar así? Sí. Esa caja de convertibilidad indica usted va a ser de 150 millones de dólares, así como se habló. Pero hay quienes señalan que el país mueve o transa más de 50 millones de dólares diarios. Sí. 3 días va a durar. Es que no van a pasar todas las operaciones por Bitcoin. O sea, si pretendemos que todo fuera de la Bitcoin, de la noche a la mañana esto se... No, o sea, Moisés, esta es una apuesta para el futuro. Esto es una apuesta para el futuro y así lo están haciendo todos los países. De verdad, el tema de la economía digital para algunos es complejo, pero tendremos que irnos adaptando, así como nos tuvimos que ir adaptando al uso de smartphones, como nos adaptamos al uso de iPads con tecnologías nuevas. Si escucháramos a todos aquellos que dicen quedémonos como estamos, las sociedades nunca avanzarían, no estaría. Ahora mismo, Moisés, el televidente que nos está viendo desde su casa, si en los 60 se hubiera escuchado a aquellos que decían que la televisión era una caja del demonio, que así lo decían, ¿te acuerdas que había mucha competencia entre la radio y la televisión en ese momento, ¿no? Entonces aquellos que eran más adeptos a la radio decían, no, esa caja del demonio, y decían, no, esa es tecnología del diablo y no sé qué, ¿no? Eran adversos, pero ahora mismo los televidentes en su casa nos están viendo a través de esa tecnología que se rechazó durante los 60. Entonces, igual pasa con la computación, con diferentes tipos de innovaciones. Lo mismo pasa con la economía digital y las criptomonedas. Es un fenómeno que, querrás o no, ya ocurre en todos los países del mundo. Si en el SONTE, y esto no es menospreciar a nuestro país ni nada, Moisés, pero en el SONTE, que es nosotros que somos un país alejado, digamos, de las economías centrales,
donde se dan este tipo de fenómenos como Estados Unidos, Europa, ¿no?, que están en mayor auge, si ya el fenómeno está en nuestro país, en un lugar, en una playa de nuestro país, que no se reconoce por sus grandes rascacielos, ni por su mercado financiero fuerte, ni porque hay una bolsa de valores en el Zonte, no lo hay. Está operando en economía básica. Es una economía cotidiana. Y si ya lo tenés ahí, ¿tú crees que el fenómeno no va a seguir avanzando? O sea, que alguien no esté de acuerdo no implica que el fenómeno no va a seguir creciendo. Los países están transicionando hacia las criptomonedas por esa misma razón. Incluso los grandes bancos que en el pasado rechazaban las criptomonedas están empezando a abrir fondos de inversión y también están empezando a aceptar pagos en cripto. Incluso se dice, ¿no? No me consta porque no he estado en la firma del contrato, pero se dice que en el nuevo contrato de Leo Messi en el PSG va a recibir parte de su pago en criptomonedas. Ellos sabrán cómo habrán hecho ese mix entre moneda fiat y también en el pago de criptomonedas, pero todas las economías van a empezar a transicionar hacia eso. Y El Salvador pues está poniendo un pie adelante para la atracción de inversiones por ese rubro. ¿Qué sucede con aquellas operaciones que tienen que hacerse, pongámoslo fácil, con las verduras y las legumbres que vienen de Guatemala o las frutas que vienen de Guatemala y Honduras y que no quieran recibir Bitcoin? Les pagas en dólares, en físico, o les pagas en la wallet si quieres. El dólar físico no va a dejar de circular. Entonces tú le puedes seguir pagando en físico como tú quieras, ningún problema. Aquella empresa salvadoreña que alguien llegue y le diga, mire, le voy a pagar en Bitcoin, mire, no tengo Bitcoin, no tengo operación Bitcoin, ¿va a ser sancionada? No, ¿por qué? ¿Por qué? Porque hay un artículo de la ley que dice, será obligatorio el uso de que se pueda pagar o recibir pagos. ¿Y el dólar? El dólar también, o bueno, por lo menos está. Tenés una paridad de leyes. Por eso es que nosotros siempre lo hemos dicho, es totalmente opcional, Moisés. Claro, hay alguien que quiere decir que a la fuerza es obligatorio, que es obligatorio, bueno, dejémoslo pues, por más que se le explique, no entiende. Pero el Bitcoin y el uso de la wallet inclusive es totalmente opcional, Moisés. O sea, si tú no quieres, no lo bajas, simplemente no bajas la aplicación y tú tienes en circulación los dólares y tienes que recibirlos también. Entonces, es falso ese discurso. Claro, como te digo, esta es una tecnología que nos vamos a ir adaptando poco a poco, pero cuando tengamos los resultados, hasta entonces entenderán algunos miembros de la oposición que siempre se están criticando por todo al gobierno, entenderán que se habrá tomado la decisión adecuada y que por fin llegamos primero a algo. Al momento. Falles Verano, Moisés puede preguntarle por qué entonces sigue obligatorio el artículo 7, ¿por qué no cambian esa ley o eliminan ese famoso? ¿Y para qué cambiarlo? O sea, también, Moisés, o sea, si nosotros empezamos a hacer todo lo que dice la oposición, este país va a ser otra vez el mismo. Y yo creo que nadie quiere que tengamos otra vez 23 asesinatos, que nuestra economía siga estancada, que nuestras finanzas públicas sigan en problemas de liquidez y con el endeudamiento que ellos nos dejaron, que nuestros hospitales se sigan cayendo. Entonces, de verdad, yo tengo la decisión de hacer lo que la mayoría de la población quiere que hagamos y tengo la decisión de hacer lo que 2 o 3 personeros de FUSADE, y lo voy a decir con nombre y apellido, Moisés, porque yo si hay algo que tengo es que le llamo a las cosas por su nombre. Pero si yo empiezo a hacer lo que dice Funde, de Roberto Rubio, que está acusado de recibir sobresueldos, FUSADES, donde trabaja Luis Mario Rodríguez, también acusado de recibir cerca de $11,000 de sobresueldo y que se pagó su doctorado con fondos públicos. Si empiezo a hacer lo que dice la ANEP, del cual su presidente abiertamente ha dicho que es adverso al gobierno y que fue candidato presidencial del partido Arena en la elección anterior en la que participó el presidente Bukele y perdió contra Carlos Calleja, el señor Simán, la candidatura presidencial del partido Arena. Si yo empiezo a hacer lo que estas 3 organizaciones dicen, hombre, yo lo que voy a tener es el mismo país del pasado. Si yo empiezo a hacer lo que el FMLN me dice, yo lo que voy a tener es el país que gobernaba el FMLN. Y yo creo que la población salvadoreña eligió al presidente Bukele porque ya no quería tener a Arena con su corrupción, ni quería tener al FMLN con su corrupción y con su incapacidad. Entonces, tenemos un expresidente de Arena preso por malversar cerca de 301 millones.
uno que murió en arresto domiciliario siempre de Arena. También un expresidente, bueno, dos expresidentes del FMLN exiliados y diciendo que son perseguidos políticos en Nicaragua, más sus ministros que andan huyendo. Hombre, ¿y les vamos a hacer caso a ellos? Si les hacemos caso a ellos, va uno, primero, el país va a terminar como ellos. Y segundo, la clase gobernante va a terminar como ellos. Y yo no quiero parecerme a ellos, Moisés, ni quiero tener un país similar al que ellos tenían. Entonces, no es que no los escuchemos, pero es que ellos no son nuestros jefes. Yo veía como Fusades aquel día decía, nos han presentado este plan. Y yo les decía en un tuit, de manera directa, y lo digo, como te dije, con nombre y apellido, porque no se trata de decir que me están persiguiendo ni nada. Yo hablo de frente y se los dije a ellos. Alguien debió haberles anunciado que los planes de gobierno ya no se iban a hacer en sus oficinas. Alguien debió decirles que sus empleados ya no gobernaban, que Luis Mario Rodríguez ya no era parte del gobierno. Ese que ahora tienen ahí como director y que está acusado de recibir sobresueldo. Alguien debió anunciarles que el país había cambiado y que ya no estaba en esas pequeñas manos de Arena, ni en esas pequeñas manos del FMLN que nos sumieron en el subdesarrollo y que defalcaron las finanzas públicas y la confianza de todo un pueblo. Entonces, nosotros no nos debemos a ellos, porque ellos abiertamente ya tienen una afinidad política, Moisés, y eso es importante que la población lo sepa. Fusades ha estado siempre detrás de los gobiernos de Arena, y eso lo sabemos todos. Funde ha estado siempre en pro de los gobiernos de Arena. Roberto Rubio estuvo acusado de recibir, o está señalado de recibir, sobresueldos de la partida secreta de Tony Saca. Entonces, nosotros les vamos a hacer caso a ellos. O sea, hombre, tenemos a toda la población a quien nos debemos y tenemos a estos 2 o 3 personeros que por más que tú hagas, se van a seguir insistiendo hasta haber colapsado el país, porque ellos lo que quieren es que el gobierno fracase, así ellos creen que se van a convertir en una opción política para la población salvadoreña. Y no es buscando el fracaso del otro o el fracaso del país que ellos van a tener simpatía con la población. La población lo rechaza porque robaron fondos públicos, no es por otra cosa. Por eso lo rechaza la población, Moisés. Me queda clara la posición. Gracias por el tiempo que nos regaló esta mañana. Hay varios comentarios que piden, por favor, que se revise bien la reforma integral que se pueda hacer al sistema de pensiones, increíble cantidad. Y también otros que señalan que cuando van a devolver el pago de la renta, que tengo entendido y me consta de que ya se ha comenzado y está en etapa final. De hecho, Moisés, todos los años se terminaba ya por el mes de octubre la devolución del impuesto sobre la renta para aquellos que les corresponde devolución. Este año esperamos esta misma semana poder terminar con esas devoluciones. Esta misma semana realizar. Ahora, si hay alguna inconsistencia en la declaración, tendrá que acercarse al Minicentro Express o realizar las adecuaciones necesarias en su declaración para que pueda realizarse. Aquellas que tengan observaciones, nada más. Pero aquellos que no tienen observaciones, pues, será devuelto inmediatamente. Ya serán devueltos a más tardar esta misma semana, Moisés. Dentro de todo, quiero hacerle la invitación también a nuestros amigos que estén pendientes el día jueves, el jueves de Evasores. Vamos a cambiar un poco la rutina y vamos a ir a la Corte Suprema de Justicia este mismo jueves y vamos a realizar también un procedimiento, digamos, con la Corte Suprema de Justicia para ir a recuperar los 280 millones que a iniciativa del diputado Parker se dejaron sin efectos de las auditorías 2014 y 2015 del decreto 127. Así que el día jueves empezamos las acciones para recuperar esos 280 millones que nos robaron a través del decreto 127 a iniciativa del diputado Rodolfo Parker y que contó con todos los votos del Partido Arena para lograr los 44 votos que obtuvo ese decreto. Nos está dando una primicia y tengo ¿qué van a presentar? ¿Van a presentar una investigación? ¿Los datos que Vamos tienen? a presentar el día jueves un procedimiento que está contemplado en la Constitución y que es una facultad del Ministerio de Hacienda, así que el día jueves... Ante la Corte Suprema, ya no va a ser la Fiscalía. En la Corte Suprema de Justicia, no, este jueves no vamos a tener el jueves de Evasores en la Fiscalía, sino que lo vamos a tener en la Corte Suprema de Justicia. Vamos a desvelar por fin cómo estructuralmente nos han saqueado. Muy bien, vamos a estar pendientes. Gracias, ministro, por su tiempo esta mañana. Gracias a ti, Moisés, y gracias a todos los televidentes que estuvieron pendientes esta mañana.